Hume, el filósofo, considera la belleza como un sentimiento dependiente de nuestra organización corporal o incluso como una proyección de nuestra mente hacia los objetos, y tal forma de definirla proviene tanto de su tendencia empirista como de su concepción de la naturaleza humana. Arrancamos así con nuestro querido filósofo de cabecera, Julián Fava. Hola, Julián. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Qué buen tema que elegiste. Ay, es un qué tema. buen, para hablar de la belleza. Vamos a hablar de la belleza. Canción, ¿no? Ay, qué lindo esto bello. de hablar de la belleza. Contá. Y además, Federico Moura decía, cuando es con vos, siento todo irreal. Oh. ¿No? Y eso tiene que ver con entender a la belleza, como decía Hume, como un sentimiento, como una proyección de nuestra mente hacia los objetos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de quién fue Hume. Dale, por favor, ubicanos. Hace como si fuese una clase que das en la facultad o las clases que das por Zoom y todas estas clases. Pues ubicanos, porque no sabemos. David Hume debe haber estado en siglo 18, 1700 y pico. 1711, murió en 1776. Existía la vida en ese momento. Qué loco, ¿no? Existía todo. Y además, digo, es un personaje emblemático de una ciudad bellísima que tuve la dicha de conocer, sí. la felicidad, que es Edimburgo. Es una ciudad realmente fuera del tiempo, digamos. Allá al norte, en Escocia. Claro, en Escocia, allá en el norte, tiene un castillo que la corona, y tiene una avenida, la Royal Mile, muy, muy bella, y allí hay una estatua desde hace algunas décadas que lo evoca a Hume, y está él con una suerte de toga y un libro en la mano. Y la curiosidad es que él está como sobre un pedestal, es una escultura de bronce, y su dedo gordo del pie sobresale de esa toga, ¿no? Ajá. Y está gastadito y brilla. La gente toca. La gente lo toca, y los estudiantes lo tocan antes de ir a las clases. Escucha, ¿y ¿no? por qué se me relaciona Hume de haberlo estudiado en ciencia política? ¿En qué o me estoy... Locke, Hume y todos Locke, Hume, claro, porque son los fundadores, por así decirlo, del empirismo moderno. Ah, ok. El positivismo. Claro, la antesala del positivismo. Y en ese sentido, justamente, Hume... empirista full, establece que el conocimiento, la fuente... Decirle a la gente que es un empirista, a ver. Un empirista es alguien que basa su teoría del conocimiento a través de las percepciones. Es decir, ¿yo qué puedo conocer? Aquello que percibo, aquello que toco, la experiencia, aquello que puedo ver, tocar. Exacto, y él dice, las percepciones se dividen en impresiones e ideas. Ajá. Impresiones, todo lo que me viene por los sentidos, a través de los sentidos. Una manzana, un árbol, el mar. Una manzana, un árbol, pero no la idea de manzana o la idea de árbol, sino el color rojo, la forma de la manzana, etcétera. Lo que vos podés ver, tocar, percibir, etcétera. Entonces tenemos impresiones e ideas. Y las ideas son impresiones debilitadas. Por eso Hume va a ser un pensador que va a colocar en el centro justamente, o va a ser reconocido como un escéptico, porque él dirá, la idea de yo, por ejemplo, ¿de qué impresión proviene? Ninguna. ¿No? ¿Dónde tenés una percepción del yo? El alma. De tu yo? Claro, y bueno, ¿dónde la encontrás el alma? Bueno, esa fue una discusión. ¿Dónde está el amor? Claro, ¿dónde está el amor? Bueno, esa cosa estará a partir de algunos objetos. Eso también es un gran tema, el amor en Hume, ¿no? Sí. Pero siendo justamente a la belleza, nos dirá, es un sentimiento la belleza, que la belleza tiene que ver con justamente una suerte de proyección de nuestra mente hacia los objetos. Entonces, la belleza tendrá que ver, y la describe así nuestro amigo Hume, como un orden o construcción de partes en un objeto dado, cuando este objeto, construido de tal modo, ya sea por nuestra propia naturaleza, ya sea por la costumbre, ya sea por el capricho, provoca en nosotros un deleite particular, provoca en nosotros un placer. O sea, es totalmente subjetiva. Es claro, él va a ser no solo un escéptico respecto de la teoría del conocimiento, de la idea de yo, etcétera, sino que también va a ser un escéptico respecto justamente de que pueda haber algo así como una idea universal de belleza. Claro. Y él dice, justamente, además, ese objeto, ¿qué genera en nosotros ese objeto bello, o esa relación bella, o esa persona bella? Provoca un disfrute. Y la belleza es un tipo particular de placer. Y como justamente sucede con otras pasiones, porque él la coloca a la belleza como parte de las pasiones. Y sus
sentimiento, el sentimiento justamente del deleite y el sentimiento del placer. Como sucede justamente con otras pasiones, podemos identificarlo en nosotros mismos a través de determinadas sensaciones que conocemos, placenteras, etcétera, ¿no? Y también podemos identificarlo en otras personas, al reconocer justamente expresiones características y circunstancias bajo las cuales esos sentimientos suelen aparecer. Y él dice, el disfrute de la belleza es un gusto o sensación, o es un sentimiento en la mente. Por eso, cuando consideramos la belleza, pongamos por caso, de un objeto, de una obra de arte, de una escultura, que cuando consideramos la belleza como un atributo, es un atributo de ¿qué? De un objeto que tiene un poder, ¿no? Y ese poder provoca en el espectador un placer específico, de modo que genera la impresión de belleza en la mente. Y te hago ¿no? un paréntesis, a ver, Julián, mientras vos hablas, la cabeza empieza, viste, a volar y empieza a abrir ventanas. Empezamos a abrir ventanas, me encanta, y tenemos tiempo, aparte. Lo que digo es, ¿por qué la belleza? A ver si, por ahí mi premisa está equivocada, ¿no? Pero la belleza en términos interpersonales, de personas, digamos, la belleza de un hombre, una mujer, siempre estuvo más anclada en la mujer. ¿Es así en la historia del arte? Porque vos no ves un cuadro de un príncipe y decís, ¡ay, qué lindo príncipe, qué bello príncipe! Pero generalmente ves una mujer, no sé, por ahí estoy diciendo cualquier... Pero es como que, viste, ves la Gioconda o ves una mujer, mirá qué linda mirada, mirá que... Sí, fíjate que ahí hay dos cosas. A ver. Claro, la primera es que creo que tiene que ver con un canon estético, con un, por así decirlo, un modelo estético hegemónico a lo largo de los años. Sí. Y hay dos cosas allí. Ese canon estético cambia porque uno ve la Gioconda, quizás no le parece bella la obra de arte, o quizás le parece bella porque ya va con cierta con cierta predisposición del alma y predisposición de los sentidos a encontrar belleza allí, ¿no? Pero por otro lado también no es el modelo quizás de belleza hegemónica del siglo XX o de esta época, el de la Gioconda. Eso por un lado. Por otro lado, si uno piensa el paradigma clásico griego, allí la belleza es masculina. Ajá, mira vos. Y si uno tiene que pensar las esculturas de los griegos, las representaciones, por ejemplo, del banquete de Platón, en torno al amor y en torno a Eros, tenía que ver justamente con cuerpos atléticos, esbeltos, pero de varones, mirá justamente. Vos. Y en ese sentido creo que había que hacer una suerte de, no sé, genealogía, por así decirlo, de cómo el patriarcado en la modernidad ejerció un dominio sobre también nuestro paradigma de belleza y colocó a la mujer como el objeto de la belleza. Exacto. También capturada por ese objeto de belleza, capturado por dispositivos que hacen a el consumo de, ¿cómo se dice? De todo tipo de cosas para embellecer el cuerpo. Digo, las cirugías estéticas, las mujeres, digo, hablando un paréntesis, habría que pensar la industria de la medicina. Cirugías estéticas, ¿se hacen más los varones o las mujeres? Los que pueden hacerse, se hacen más las mujeres, creo yo. ¿No? Perdón, señor Fava. Ahí está Norma Iram que te quiere preguntar. Hola, Norma, estamos hablando de filosofía. Hola, mi amor, ¿cómo te va, querido? Bella de alma. Ella es bella de alma. Sí, yo en el fondo sos bella vos. En el fondo sí. Pero allá, claro, al lado del Rosal quedó bien. Escúchame una cosa. Yo estaba escuchando la charla que ustedes tenían. Ay, qué linda. Y vos hablas de este Vende Humes. No, Vende Hume no, Hume, David Hume. No es un vendehumo. No es vendehumo, no. Claro. Vende Humes, ¿no? Bueno, escucha, no. Hablaba de la belleza y de los criterios de cada uno, y de lo que uno tiene en la cabeza, y de lo empírico, pero también de lo impuesto. ¿Y el fetichismo qué sería para Humes? Ay, qué buena pregunta. A ver, definamos qué es el fetichismo. Dale, Julián. Y depende, ¿no? Porque Marx usaba la idea de fetichismo vinculada a la mercancía. Sí. Y un fetiche vinculado a la ¿cómo se llama? A la belleza sería algo así como una obsesión, una suerte, claro, por una algo. Obsesión por ejemplo, algo, el termo. Norma tiene un fetiche que trae un termo independiente. La cabeza de termo tiene un yo viene uno con cabeza de termo y me excita. Claro.
a una recurrencia, a una intensa excitación. Bueno, pero ahí hay algo, Hume diría, ahí hay algo, ahí ya pasaría, no había aparecido Freud todavía, pero ahí hay una patología en el fetichismo. Hay una suerte de patología y además hay una pregnancia absoluta del objeto y no queda nada de la subjetividad. Claro, y una distorsión de la belleza. A ver, una pregnancia, querido, hablame. Pregnancia, Pará, me dice pregnancia. ¿Qué dijiste? Pregnancia, a ver, ¿qué significa? ¿De dónde viene? De preñada. Preñada, está muy bien. Que te meten el objeto, pero entonces no es de madera al final. Ella mezcla todo, me mata. Norma, hay un fetichismo ahí. Fetichismo. Para Hume, la belleza y el valor son siempre de una naturaleza relativa, nos dice, y consisten en un sentimiento agradable producido por un objeto en una mente concreta. Por eso, justamente, aunque los sentimientos, él nos dice, sean diferentes en las personas, siempre podemos encontrar, él nos dice que en todas las lenguas hay palabras que designan lo bello y lo feo. Entonces él, a través justamente de ciertas características de la subjetividad, que serían más o menos las mismas para todos y para todas, él establece justamente que la belleza es, o la describe también como un orden, una construcción de partes. Cuando este objeto, él nos dice, provoca en nuestra naturaleza, por costumbre, por capricho quizás, cierta satisfacción. Por eso, él nos va a decir que el sentimiento de belleza, él no nos habla de belleza en sí. Por eso, si hablamos de fetichismo, es casi como una suerte de mente atrofiada en algo de un objeto particular. Él nos dice, el sentimiento de la belleza es justamente eso, es un sentimiento. Pregunto, me disparaste otra ventana. ¿Lo feo existiría desde este punto de vista? Sí, porque él nos dice que, fíjate, que él nos dice que existe una considerable diversidad de los sentimientos de belleza, de valor, y lo cito a él, y en la costumbre justamente que se ha conformado. Y entonces él nos dice que de cambiar la estructura mental, el sentimiento de lo bello o lo feo no podría perdurar. Pero sin embargo, en cada una de las lenguas hay ciertas palabras que designan aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta. Y es una suerte de estructura mental, ¿no? Por eso él nos dice que es posible encontrar en todos los lenguajes términos que implican censura, reproche, alabanza, aplauso, fealdad. Y es natural justamente para los seres humanos tratar de buscar una norma del gusto. Nos dicen, una regla que permita, esto lo dice textual nuestro amigo David Hume, que además era un gran jugador de billar. Mirá vos. Gran jugador de billar, y allí reflexionaba sobre estas cuestiones, entre otras, y sobre ¿qué estás pensando? ¿La vas a hacer? No, estoy pensando en la belleza. La belleza de esta carambola que voy a hacer ahora. Algunos reflexionan rascándoselas y otros haciendo carambola. Claro, exacto. Entonces es natural, nos decía él, para los seres humanos buscar una norma del gusto, y él dice textualmente, una regla que permita reconciliar los diversos sentimientos de la gente. Por eso, más allá de una belleza universal, habría que pensar que la belleza es algo que forma parte quizás de una búsqueda que tiene que ver que cuando uno dice esto me gusta o esto me agrada, quiere universalizar su juicio. Por eso después vendrá el amigo Kant algún siglo después, algún tiempo después, y dirá justamente que el juicio de gusto tiene, y escuchen esto, pretensión de validez universal pero subjetiva. ¿No? Cuando uno dice, ¿no es una contradicción eso? Validez universal, una pretensión de... Es una pretensión de validez universal pero subjetiva. Cuando yo digo, qué lindo cuadro, ay, cómo me gusta esta campera, cómo me gusta este disco de Charly García, uno lo que pretende allí es que a todos los que escuchen este disco les guste, o incluso que todos vayan a escuchar ese disco porque ese disco merece ser escuchado. Entonces, a pesar de que la belleza es ciertamente subjetiva, o que, como decía casi en una frase humeana, como decían antes nuestras abuelas, en cuestión de gustos no hay nada escrito, ¿no? En cuestión de gustos no hay nada escrito. Claro, es una mentira, eso anda a una heladería, Faba.
Bueno, para que hay cada gusto nuevo. Hay cada gusto nuevo horrible. Eso que le ponen galletita a los helados, eso hay que cortar en la mano. Dale. Digo, a pesar de eso, nuestros juicios sobre el gusto tienen pretensión de validez universal. Cuando uno dice, esto me gusta, uno pretende que le guste a todo el mundo. Pretende justamente que ese juicio sea de algún modo universal, pero a partir justamente de una sentencia, de algo que le pasó a una persona, de algo que sintió una persona, de una belleza que ejerció alguna experiencia en una persona. Por eso, justamente, la belleza depende de algunas cuestiones que son objetivas, de la proporción, de la relación, de la posición de las partes, pero no consiste solamente en esas formulaciones, en esas máximas, sino que consiste en que esas relaciones tengan un efecto, produzcan en la mente humana, produzcan en el corazón, ¿por qué no? Produzcan en nuestra sensibilidad la idea, justamente, y Hume dirá, no la idea, sino el sentimiento de lo bello. Por eso, los sentimientos de belleza, nos dice Hume, son reeducados a lo largo del tiempo. ¿Cómo construir una norma del gusto? Y Hume escribió justamente un libro acerca de la norma del gusto, y allí plantea la cuestión de cómo limitar de algún modo la variedad de juicios estéticos frente a la posibilidad de un total relativismo estético, ¿no? Conforme a la cual, digamos, lo que cada uno siente dentro de sí mismo sería la medida de... Claro, de es lo que digo, porque a vos te puede resultar bello, qué sé yo, a una mujer, a uno le puede gustar una mujer, y por ahí para el canon, hay dos cosas, para el canon establecido del momento, y para otra subjetividad puede ser que no. Claro, o sea, absolutamente. Yo también creo que, ¿te acordás que no sé qué siglo fue de la pintura, de la plástica, donde las mujeres, por características socioculturales, la belleza estaba identificada con las mujeres más obesas, porque tenían un contexto social donde, no, anda a saber, habría que hacer una antropología de la estética, digamos, sí. Pero en ese caso, después, viste, fue virando, y hoy en día serían como, no solo, no el arte plástico, sino las revistas son las que codifican y marcan el canon de la belleza que terminan las cirugías estéticas. Claro. Que determinan ese canon de belleza. Por eso él dice que ese sentimiento de belleza, en definitiva, la belleza produce efectos en la propia subjetividad y se construye ese ideal de lo bello, por así decirlo, como él dice, ¿no? O a través de la educación, a través de la costumbre, a través también de la moda, digamos, a través del capricho, claro. Eso se va construyendo, pero al mismo tiempo él lo que está diciendo, y justamente me parece que en eso es interesante Hume, que la belleza no es una propiedad simplemente de los objetos, ¿no? Sino que es proyectada en ellos. Claro, no es que uno se siente bello, sino que es lo que proyecta el otro sobre vos. Claro, también, y entonces por eso uno se puede mirar al espejo y se puede seguir viendo gordo, se puede seguir viendo feo, sí. Porque allí, efectivamente, la belleza no es una propiedad que está en el objeto simplemente, es proyectada en ellos, en los objetos, digo, como resultado de una operación de la mente. Wow. Existe una suerte de sentido común, Hume lo llama sentido común, que construye los valores estéticos de una determinada época. Esos valores estéticos de una determinada época se comparten, dice Hume, ¿por qué? Porque tenemos un aparato cognitivo, una estructura psicofísica, por así decirlo, que es para todos más o menos la misma y que señalamos como bello o como feo a partir de ese canon que se construyó en una determinada época. Por eso él dice, ese sentido común se opone o limitaría el argumento relativista que diría que, bueno, para cada uno lo bello es lo que cada uno cree, o cuestión de gustos no hay nada escrito, ¿no? Como decían las abuelas antes. Totalmente. Y en este sentido me parece que la belleza, como insiste Hume una y otra vez en su obra, tiene que ver con la formulación de juicios a partir justamente de comparar en una determinada época, a partir también de la simpatía que ese objeto puede generar en nosotros, y muchas veces, como él dice, la atribución de belleza a los objetos surge de nuestra percepción de la utilidad de su forma o de la adecuación de una forma al propósito que le atribuimos a un objeto. O además, a veces por simpatía, una casa nos parece bella porque la persona que es dueña de esa casa o que habita en esa casa nos cae bien.
Es decir, es más que nada, creo yo, la belleza, siguiendo a Hume, esa conformación entre los datos de la sensibilidad, entre las percepciones, entre el sentido común de una época y eso que nosotros proyectamos y queremos construir a partir justamente de nuestro sentimiento, de nuestra subjetividad en esos objetos. Por eso, te voy a hacer un paréntesis porque quiero preguntarte como filósofo contemporáneo, ¿qué análisis haces del debate de los penes de madera? Me interesa mucho tu opinión. Me parece un debate genial. A ver. Me parece un debate genial porque muestra ¿qué ves ahí? Que veo muchas cosas. Veo por un lado todo lo no dicho, ¿no? Todo lo no dicho a propósito justamente de la sexualidad, ¿no? Y escuchaba a algunos periodistas, Feynman, y creo que estaban otros de la Pañi, etcétera, que se ruborizaban. Se ponían nerviosos como niños. Se ponían nerviosos como niños con el tema de la medida del pene de madera, ¿no? Entonces, allí está depositada también, me parece que están depositados todos nuestros prejuicios y todos nuestros miedos acerca de lo no dicho, ¿no? En nuestra cultura. Y me parece perdón, que revela... Dale, perdón. No, me parece, que revela mucho de lo que nos falta todavía como sociedad aprender respecto de la sexualidad y de lo que se puede decir y no decir, y de cómo crecimos en mentiras durante mucho tiempo, ¿no? Claro, eso te quería preguntar justo. ¿Por qué crees que genera tanto pudor hoy en día, con la sociedad tan desarrollada, hablar públicamente, hablar en medios, hablar de la sexualidad, hablar de la vagina, del pene? ¿Por qué crees que genera tanto pudor hoy con las nuevas generaciones que se están como de alguna manera lo toman como algo totalmente natural hablar de sexo? Sí, me parece que sigue generando en algunas generaciones, podrían ser las nuestras, podrían ser no los más jóvenes y las más jóvenes, genera eso porque me parece que es una herramienta de empoderamiento gigantesco, ¿no? La educación sexual integral. Y me parece que se viene no sé, o quizás me equivoque, pero me parece que se viene un mundo en el que la sexualidad deja de estar atravesada por mandatos y comienza a formar parte de la sensibilidad. Totalmente. Y en ese sentido me parece también que la sensibilidad abre a la belleza. Entonces, claro, ¿qué belleza? Justamente vinculándolo con Hume, ¿qué belleza nos estableció? ¿O qué era lo bello? Bueno, lo bello era un cuerpo hegemónico, torneado por en las mujeres 60-90, en los varones un súper musculoso, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora aparece, creo, la sexualidad vinculada a algo más plástico. Aprender técnicas para disfrutar y gozar del cuerpo. Y Hume ya vinculaba el sentimiento de lo bello con un juicio de valor. Y ese juicio de valor estaba justamente en los objetos o se construía a partir de nuestras representaciones. Y eso me parece que lo que están en discusión hoy son nuestras representaciones de qué es la sexualidad, de cómo se ejerce la sexualidad, de que hay que educarnos en el gusto y hay que educarnos también justamente en lo sexual y en el cuerpo para poder gozar y para poder disfrutar. Y esto también es un tema que se vincula. ¿Cuánto miedo genera el tema de la sexualidad, no? ¿Cuánto, por algo el psicoanálisis ha trabajado tanto el tema de la sexualidad? ¿Cuánto miedo? Claro, porque hay una cuestión de poder muy importante detrás de eso. Hay una cuestión de poder muy importante. Fíjate lo que decía Hume respecto de la belleza, que se puede vincular con esto. La belleza no es una cualidad de las cosas en sí mismas, existe solo en la mente que las contempla, y cada mente percibe una belleza diferente. Cada juicio estético, en primera instancia, se refiere a un estado subjetivo. Entonces, digamos, cuando escuchamos a los Pañi... Ellos se reían Pañi se reía de que medía 17 centímetros. Claro, ese era su fantasma que estaba... Claro. Claro, y también, ¿no? Una cuestión del goce hay allí, ¿no? El tema del goce, ¿no? El tema del goce tan trabado en la historia de la humanidad, el goce como tan... Y fíjate que para disfrutar de lo bello, Claudio, uno tiene también en cierto sentido que
que aprender. Porque uno, si va a un museo, esto también es algo que quizás sea polémico, pero yo creo que si uno va a un museo, disfruta mucho más, ha leído algo de eso, si sabe algo respecto de la tradición que está viendo, si no muchas veces el objeto ahí lo sorprende, y bueno, en todo caso es una buena experiencia, pero no es una experiencia quizás completa, o que no se puede, digamos, cerrar, digamos, con lo que uno ha estudiado. Y con la sexualidad, para gozar de la sexualidad, para hacer efectivamente que la relación sea una relación placentera, uno también se tiene que educar. Por ejemplo, cómo poner un preservativo, para eso compran penes de madera, obvio, ¿no? Para eso es. Y para que las dos personas que están allí, o quienes estuvieran en esa relación consensuada, puedan gozar, y para eso han tenido que aprender, es decir, para eso está la educación sexual, es decir, gozar en una relación sexual o gozar en una experiencia estética, también, como ya lo decía Hume, tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la época, pero tiene que ver, como también Hume lo decía, la norma del gusto se va educando con el paso del tiempo, y el goce del cuerpo también se va educando con el paso del tiempo. Entonces, gozar desde el punto de vista estético, gozar desde el punto de vista de lo bello, y gozar desde el punto de vista del cuerpo, de una sexualidad libre y plena, tiene que ver con la educación, y eso es lo que no quieren, que gocemos, digamos, para decirlo rápidamente, y cojamos, que garchemos, digamos, eso es lo que no quieren, eso es horrible. Buen final de charla, me encantó, Julián. Escuchá, ¿dónde se pueden anotar para tomar tus clases y de qué está dando la clase ahora? Y se viene un curso que arranca el 5 de agosto, jueves a las 20 horas, que tiene que ver con todo esto porque es la visión que tuvieron 4 filósofos de la modernidad sobre lo masculino, ¿no? Y efectivamente sobre los 17 centímetros, digamos. Por los 17 centímetros, claro. Gracias, Carla Bistot, por esta mano que me das. Sí. Y vamos ahí a recorrer las obras vinculadas a lo masculino de Nietzsche, que era un misógino terrible, un día hablaremos, también de Schopenhauer, de Georges Bataille, de Jean-Paul Sartre y del amigo Foucault. Son 5 encuentros a partir de, como decía, jueves 5 de agosto, 20 horas, y pueden escribir a filosofaba@gmail.com. Bueno, gracias, Julián, querido. Por favor. Abrazo grande, nos encontramos. Vayamos pensando el tema de la semana que viene, podría ser... No sé, vamos a ver. A mí lo del amor del otro día me gustó, Lo del amor, sigamos con algún... ¿Vos sabés que al amigo Hume lo cancelaron el año pasado en la Universidad de Edimburgo? Y no por sus dichos de la época, que era, digamos, terriblemente racista, etcétera. Ese también es un lindo tema para hablar. Sí, pero ¿por qué lo cancelaron? Lo cancelaron, sacaron su nombre de los pabellones de la universidad, etcétera, por sus dichos racistas, entre otros, ¿no? Qué loco el tema de la cancelación. Es un tema ese, ¿no? Porque aparte, si no lo tomás contextualmente en el momento que sucedían las cosas, es muy difícil, evolucionada el conocimiento, tomar una decisión sobre el pasado y el pensamiento de alguien que pensaba de tal manera antes, ¿no? Qué sé yo, es muy complejo. Es complejo, por eso digo que es un lindo tema, pero si no podemos seguir con el amor, que me encanta. El amor trae el amor, a mí me encanta, el amor en distintos. Me imagino lo que debe ser el amor en Nietzsche, un loco de mí, un loco. Me imagino. Bueno, gracias, Julián. A ustedes. Chao, hasta luego.